Carlos Humberto Santana Barragán. Nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco, México, en el seno de una familia profundamente musical. Su padre, José Santana, era violinista de mariachi, y Carlos empezó a aprender a tocar el violín a los 5 años, antes de pasarse a la guitarra a los 8, influido tanto por las raíces musicales de su padre como por leyendas del blues americano como B.B. King, T-Bone Walker y John Lee Hooker. Carlos desarrolló una temprana e intensa pasión por la música. En 1955, la familia Santana se trasladó a Tijuana, donde Carlos conoció los vibrantes sonidos del rock y el blues estadounidenses que cruzaban la frontera. Ese contacto se intensificó cuando la familia se trasladó de nuevo a San Francisco a principios de la década de 1960, justo cuando el movimiento contracultural y la escena musical de la ciudad empezaban a explotar. Carlos se naturalizó estadounidense. Al año siguiente formó la Santana Blues Band, que acabaría convirtiéndose en el grupo de fama mundial conocido simplemente como Santana, mezclando rock, ritmos latinos, jazz, blues y percusión afrocubana. La banda creó un sonido único y electrizante definido por las conmovedoras líneas de guitarra de Carlos, impregnadas de blues, y el característico pulso de las congas y los timbales. Su gran oportunidad llegó en 1969 con una actuación legendaria en Woodstock, una aparición que se hizo aún más icónica por el hecho de que Carlos estaba bajo los efectos del LSD en ese momento, admitiendo más tarde que recordaba poco de la actuación. Ese mismo año, su álbum debut Santana alcanzó el número 4 en las listas Billboard, impulsado por el éxito del single Evil Ways. El ímpetu de la banda continuó con Abraxas en 1970, que incluía temas ya clásicos como Black Magic Woman, Gypsy Queen y Oye Cómo Va. El álbum encabezó las listas de ventas y permaneció en ellas durante 88 semanas, consiguiendo un cuádruple disco de platino. Álbumes posteriores como Santana III, 1971, y Caravanserai, 1972, se basaron en ese éxito, con Caravanserai marcando un audaz giro hacia el jazz fusión, reflejo de la creciente admiración de Carlos por artistas como Miles Davis y John Coltrane. A lo largo de las décadas, la música de Santana siguió evolucionando, entretejiendo elementos espirituales y experimentales. A principios de la década de 1970, Carlos se convirtió en discípulo del maestro espiritual Sri Chinmoy, que le dio el nombre de Devadip, que significa la luz de la lámpara del Supremo. Más tarde, en 1992, abrazó el cristianismo, añadiendo otra capa al viaje espiritual que siempre ha dado forma a su vida y a su música. Sus álbumes experimentales, como Illuminations, 1974, con Alice Coltrane, tuvieron menos éxito comercial pero fueron artísticamente audaces, y Columbia Records calificó algunos, como Lotus, 1974, de suicidio profesional debido a su atractivo de nicho. Santana se enfrentó a fricciones con su pero persistió, publicando álbumes como Amigos, 1976, y Moonflower, 1977. Su banda sufrió frecuentes cambios de personal, pero Carlos siguió siendo la constante, colaborando con artistas como Buddy Miles, John McLaughlin y Herbie Hancock. En 1999, Santana protagonizó un regreso monumental con Supernatural, un álbum repleto de colaboraciones en el que participaron Rob Thomas, Eric Clapton y Lauryn Hill, entre otros. Vendió más de 25 millones de copias, ganó 9 premios Grammy, empatando el récord de Michael Jackson en un solo año, e incluyó el éxito Smooth, el segundo sencillo más exitoso de todos los tiempos según Billboard. Álbumes posteriores como Shaman, de 2002, All That I Am, de 2005, Corazón, de 2014, I Blessings and Miracles, de 2021, continuaron su legado. Santana ha vendido más de 100 millones de discos, ha actuado para más de 100 millones de fans y ha ganado 10 premios Grammy y 3 Grammy Latinos. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Recibió el Kennedy Center Honors en 2013
y ocupó el puesto Once en la lista de Rolling Stone de los mejores guitarristas de 2023. Más allá de la música, Santana es filántropo. Él y su primera esposa, Deborah King, casados de 1973 a 2007, fundaron la Fundación Milagro en 1998, que ha donado más de $8 millones para apoyar a jóvenes desfavorecidos en las artes, la educación y la salud. Se casó con la baterista Cindy Blackman en 2010 y colaboraron en proyectos como Power of Peace de 2017 con los Isley Brothers. Santana también tiene una línea de productos bajo rock que incluye zapatos, guitarras y cannabis, lo que refleja su influencia cultural. 1. Superar los traumas de la infancia. Entre los 10 y los 12 años, Carlos Santana fue víctima de repetidos abusos sexuales por parte de un estadounidense que se aprovechó de su vulnerabilidad. Viviendo en Tijuana, México, después de que su familia se trasladara de Autlán en 1955, el joven Carlos fue atraído a través de los ES, con promesas de regalos y juguetes, una táctica manipuladora que se aprovechaba de su inocencia y sus dificultades económicas. El agresor, cuya identidad Santana no ha revelado públicamente, se aprovechó de la confianza del niño, creando una dinámica de coacción y secretismo. En una entrevista concedida a Rolling Stone en 2000, Santana reveló con valentía este oscuro capítulo de su vida, describiendo cómo bloqueó inicialmente el trauma como mecanismo de supervivencia. De niño, carecía de las herramientas emocionales para procesar o articular el abuso, enterrando el dolor en lo más profundo de su psique. Los abusos se produjeron durante un periodo formativo en el que Santana ya estaba atravesando transiciones culturales y personales. El traslado de su familia a Tijuana le expuso a nuevas influencias musicales, como el rock and roll americano y el blues, mientras que los antecedentes mariachis de su padre le inculcaron el amor por la música. Sin embargo, el trauma del abuso ensombreció estos años, creando una carga silenciosa que perduraría hasta la edad adulta. El impacto psicológico de tales experiencias está bien documentado. Los abusos sexuales en la infancia suelen provocar sentimientos de vergüenza, culpabilidad e inutilidad, lo que altera la sensación de seguridad y autoestima de la víctima. Para Santana, el abuso no fue solo una violación de su cuerpo, sino también una agresión a su identidad en desarrollo, que le dejó heridas que tardaría años en curar. Como Santana describió en la entrevista de Rolling Stone, suprimió los recuerdos de los abusos sufridos durante su infancia, una respuesta común entre los supervivientes que instintivamente se disocian para sobrevivir a un trauma abrumador. Esta represión le permitió funcionar y perseguir sus ambiciones musicales, pero no borró la carga emocional. El traslado de la familia a San Francisco a principios de los 60, donde Santana se sumergió en la vibrante contracultura y formó la Santana Blues Band, le proporcionó una salida creativa, pero no una confrontación directa con su pasado. El éxito de su banda, marcado por su emblemática actuación en Woodstock en 1969 y por álbumes de éxito como Abraxas de 1970, le proporcionó fama y objetivos, pero el trauma no resuelto seguía latente bajo la superficie. Las cicatrices psicológicas de los abusos en la infancia suelen manifestarse de formas complejas, como dificultades con la confianza, la intimidad y la autoestima. Aunque la imagen pública de Santana irradiaba confianza y profundidad espiritual, sobre todo después de convertirse en seguidor de Sri Chinmoy en la década de 1970, es probable que los abusos influyeran en su mundo interior. Su adhesión a la espiritualidad, por la que adoptó el nombre de Devadip, que significa la luz de la lámpara de lo supremo, sugiere una búsqueda de sentido y sanación más allá del éxito material de su carrera. El abuso puede haber contribuido a periodos de lucha personal, incluyendo sus batallas con el consumo de drogas en la década de 1970, una época en la que navegó por los excesos del estilo de vida de estrella de rock y la muerte de compañeros como Jimi Hendrix y Janis Joplin. Aunque Santana no ha relacionado explícitamente su consumo de sustancias con los abusos, es probable que los efectos persistentes del trauma agravaran los retos de la fama y la identidad personal.
El viaje de Santana hacia la curación comenzó en serio cuando se enfrentó al peso emocional de los abusos sufridos en su infancia en la edad adulta. En la entrevista que concedió en 2000 a Rolling Stone, habló con franqueza de cómo la revisión de sus recuerdos le había aclarado el dolor que arrastraba. Esta revelación pública fue un paso importante, que rompió el silencio que a menudo perpetúa la vergüenza del abuso. Al compartir su historia, Santana no solo reivindicó su relato, sino que también ofreció consuelo a otros supervivientes, demostrando que la curación es posible incluso después de un trauma profundo. Su compromiso con la espiritualidad fue fundamental para la recuperación de Santana. A principios de los años 70, se convirtió en discípulo de Sri Chinmoy, cuyas enseñanzas hacían hincapié en la meditación, la autotrascendencia y la paz interior. Este camino espiritual proporcionó a Santana un marco para procesar su dolor, ofreciéndole un sentido de propósito y conexión con algo más grande que él mismo. Su posterior adopción del cristianismo, en 1992, profundizó aún más su base espiritual, con temas de perdón y redención resonando en su música y filosofía personal. Canciones como María María, The Supernatural, 1999, y álbumes como Blessings and Miracles, 2021, reflejan una creencia en la esperanza y la transformación, cualidades que probablemente procedan de su curación espiritual. Además de la espiritualidad, Santana acudió a terapia para tratar las cicatrices psicológicas de sus abusos. Aunque no ha detallado los pormenores de su periplo terapéutico, el apoyo profesional es una herramienta fundamental para los supervivientes de traumas infantiles. La terapia puede ayudar a las personas a procesar los recuerdos reprimidos, reformular las percepciones negativas de sí mismas y desarrollar estrategias de afrontamiento de los factores desencadenantes. En el caso de Santana, la terapia probablemente complementó sus prácticas espirituales, proporcionándole un espacio para desentrañar las complejas emociones vinculadas a los abusos. Su voluntad de seguir vías tanto espirituales como psicológicas subraya su compromiso con la curación, un proceso que le permitió transformar el dolor en resiliencia. La capacidad de Santana para canalizar su sufrimiento en la música es uno de los aspectos más notables de su historia. Su forma de tocar la guitarra, caracterizada por su emotividad y lirismo, parece a menudo una expresión directa de su mundo interior. Álbumes como Caravanserai, de 1972, con su introspectivo sonido de jazz fusión, y Supernatural, de 1999, que mezcla temas personales y universales, poseen una profundidad emocional que resuena entre los oyentes. Aunque Santana no ha declarado explícitamente que su música aborde sus abusos, el poder catártico de sus actuaciones sugiere una conexión entre su trauma y su arte. La música se convirtió en un santuario donde podía procesar el dolor y compartir la belleza, forjando una profunda conexión con el público de todo el mundo. Más allá de su música, Santana ha utilizado su plataforma para defender a los más vulnerables. En 1998, él y su primera esposa, Deborah King, fundaron la Fundación Milagro, que apoya a jóvenes desfavorecidos en áreas como las artes, la educación y la salud. La misión de la fundación refleja la empatía de Santana por quienes se enfrentan a dificultades, tal vez influida por sus propias experiencias de vulnerabilidad cuando era niño. Al invertir en programas que empoderan a los jóvenes, Santana contribuye a romper los ciclos del trauma y la desventaja, convirtiendo su curación personal en una fuerza para el bien colectivo. 2. Luchando contra la tuberculosis. 1967. En 1967, Carlos Santana era un joven y ambicioso músico inmerso en la vibrante escena musical de San Francisco. Tras emigrar con su familia de México a Tijuana en 1955 y luego a San Francisco a principios de la década de 1960, Santana se vio profundamente influido por el movimiento contracultural de la ciudad y su mezcla de rock, blues y sonidos psicodélicos. Inspirado por artistas como B.B. King y T-Bone Walker, formó en 1966 la Santana Blues Band, un grupo que fusionaba el rock con ritmos latinos y en el que destacaba su característico estilo melódico de guitarra. En 1967,
la banda empezaba a causar sensación, actuando en locales como el Fillmore West y teloneando a artistas consagrados como The Who y Steve Miller. Estas actuaciones fueron un trampolín decisivo para llegar a un público más amplio y captar la atención del empresario musical Bill Graham, que más tarde conseguiría que Santana actuara en el legendario Woodstock de 1969. En esta coyuntura crucial, la salud de Santana dio un giro devastador. A los 19 años, le diagnosticaron tuberculosis, una infección bacteriana causada por Mycobacterium tuberculosis que afecta principalmente a los pulmones. En la década de 1960, la tuberculosis era una enfermedad rara y grave en Estados Unidos, donde la mejora de las medidas de salud pública, como el saneamiento, la vacunación y los antibióticos, había reducido considerablemente su prevalencia. Según datos históricos, los casos de tuberculosis en E.S. habían descendido a aproximadamente 50.000 anuales a mediados de la década de 1960, un marcado contraste con los primeros años del siglo XX, cuando era una de las principales causas de muerte. Sin embargo, la enfermedad seguía siendo una amenaza, sobre todo en comunidades marginadas, entre inmigrantes o en zonas con acceso limitado a la atención sanitaria. Santana, un inmigrante mexicano reciente que vivía en circunstancias modestas, puede haber corrido un riesgo mayor debido a factores socioeconómicos, como unas condiciones de vida de hacinamiento o una alimentación inadecuada, aunque los detalles concretos sobre su exposición no están documentados. El diagnóstico fue una profunda conmoción, tanto por su gravedad como por el momento en que se produjo. Los síntomas de la tuberculosis: tos persistente, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso y fatiga, habrían sido debilitantes para un joven músico cuya carrera dependía de la energía física y la concentración creativa. La enfermedad golpeó justo cuando Santana estaba cobrando impulso, amenazando con descarrilar sus sueños antes de que alzaran el vuelo. Más allá del impacto físico, el estigma asociado a la tuberculosis, históricamente vinculado a la pobreza y la enfermedad, puede haber añadido una carga emocional, aunque Santana no ha abordado públicamente este aspecto. Tras el diagnóstico, Santana ingresó en el Hospital General de San Francisco, un centro público conocido por atender a poblaciones diversas y a menudo desatendidas. Allí se sometió a 3 meses de tratamiento intensivo, un protocolo estándar para la tuberculosis en la década de 1960. En aquella época, los antibióticos como la isoniazida, la streptomicina y los derivados de la penicilina eran la piedra angular de la terapia de la tuberculosis, habiendo revolucionado el tratamiento desde la década de 1940. Aunque eficaces, estos tratamientos eran arduos. Los pacientes solían recibir inyecciones diarias o medicamentos orales, que podían causar efectos secundarios como náuseas, fatiga y, en el caso de la streptomicina, posible pérdida de audición. El régimen de Santana incluía probablemente dolorosas inyecciones de penicilina, que requerían una estrecha supervisión médica para garantizar la erradicación de la infección y evitar el desarrollo de cepas resistentes a los fármacos. El momento del diagnóstico de tuberculosis de Santana fue especialmente perturbador. En 1967, la Santana Blues Band estaba a punto de despuntar, con sus actuaciones en el Fillmore y sus actuaciones como teloneros de grandes grupos, que le habían granjeado un público fiel. Estos conciertos no solo sirvieron para perfeccionar su sonido, sino también para atraer la atención de la industria, como demuestra el creciente interés de Bill Graham. El parón de 3 meses forzado por la hospitalización de Santana detuvo este progreso, impidiendo a la banda sacar provecho de sus primeros éxitos. Para un grupo joven en una escena tan competitiva, esta pausa podría haber sido catastrófica, arriesgándose a perder oportunidades y relevancia. La ausencia de Carlos, el centro creativo y emocional de la banda, probablemente puso a prueba la cohesión del grupo. Aunque compañeros de banda como Greg Rollier y Michael Shreve siguieron ensayando o actuando de forma limitada, la falta de su guitarrista principal y visionario limitó su capacidad para avanzar. La escena musical de San Francisco se movía con rapidez. Con la aparición constante de nuevas bandas y la ausencia forzada de Santana, podría haber permitido a los competidores llenar el vacío.
Además, el impacto financiero de las actuaciones perdidas y los gastos médicos pueden haber añadido presión, ya que la banda dependía de los conciertos para obtener ingresos. Sin embargo, este contratiempo también puso de manifiesto la resistencia de Santana y la lealtad de sus compañeros. La Santana Blues Band perseveró y, tras su recuperación, Carlos regresó con un enfoque renovado. Su enfermedad no desanimó a Bill Graham, que siguió apoyando a la banda y consiguió que actuaran en Woodstock en 1969. Es probable que la experiencia de superar la tuberculosis fortaleciera la determinación de Santana y forjara su tenacidad, una cualidad que más tarde se hizo evidente en sus luchas con la banda, sus excesos personales y sus reinvenciones profesionales. La recuperación de Santana de la tuberculosis fue un testimonio de su fortaleza física y mental. A finales de 1967 o principios de 1968, tras completar su tratamiento, pudo volver a unirse a su banda y reanudar sus actuaciones. La erradicación de la infección le permitió recuperar fuerzas, aunque es probable que la experiencia le dejara una impresión duradera, reforzando la importancia de la salud y la perseverancia. Su regreso a los escenarios estuvo marcado por un renovado sentido del propósito, ya que él y la Santana Blues Band siguieron forjando su reputación, que culminó con su triunfo en Woodstock y la publicación de su álbum de debut en 1969. En diciembre de 2021, Carlos Santana se enfrentó a un importante susto de salud cuando se sometió a un procedimiento cardíaco no especificado. El anuncio llegó a través de un comunicado de su equipo, compartido en las redes sociales, indicando que el procedimiento era necesario para tratar un problema médico que requería atención inmediata. Aunque el propio Santana no reveló detalles específicos sobre la afección o el procedimiento, expresó gratitud a sus fans por su apoyo y optimismo respecto a su regreso a los escenarios. La urgencia de la situación llevó a la cancelación de sus actuaciones programadas en el House of Blues at Mandalay Bay de Las Vegas, un lugar donde había actuado regularmente desde 2012. Estas cancelaciones interrumpieron una parte clave de su carrera, ya que la residencia de Las Vegas era tanto una piedra angular financiera como una plataforma para conectar con los fans. El 5 de julio de 2022, Santana se enfrentó a otro alarmante susto de salud durante una actuación en el Pine Knob Music Theater de Clarkston, Michigan. A la edad de 74 años, mientras ofrecía su característico espectáculo lleno de energía, se desplomó en el escenario a causa de un golpe de calor y deshidratación. El incidente se produjo durante una gira de verano, cuando los lugares al aire libre pueden exponer a los artistas a un calor y una humedad extremos. Los testigos informaron de que Santana, en plena actuación, pareció desorientado de repente antes de desplomarse, lo que provocó la preocupación inmediata de su banda y su equipo. El personal médico acudió rápidamente en su ayuda y fue trasladado a un hospital cercano para su evaluación y tratamiento. En febrero de 2022, Santana se enfrentó a otro problema de salud cuando él y varios miembros de la banda dieron positivo en la prueba de COVID-19. El diagnóstico se produjo durante la pandemia mundial en curso, que ya había perturbado la industria de la música en directo durante casi 2 años. Como resultado de las pruebas positivas, Santana se vio obligado a cancelar otras actuaciones, incluidas las programadas como parte de su gira en curso. Las cancelaciones fueron anunciadas con pesar, mientras Santana y su equipo enfatizaban su compromiso con la seguridad de los fans, el equipo y la banda. Los problemas de salud de 2021 y 2022 pusieron a prueba la resistencia física y emocional de Carlos Santana. Sin embargo, su respuesta a cada incidente demostró su fortaleza y su compromiso con su oficio. Tras la operación de corazón, volvió a actuar en pocos meses, con la misma pasión y energía que han definido su carrera. Tras el colapso sobre el escenario, su rápida recuperación y su comunicación transparente con los fans pusieron de manifiesto su determinación para seguir actuando sin dejar de reconocer sus límites físicos. El diagnóstico de COVID-19, aunque perturbador, se gestionó con cautela, lo que le permitió reanudar las giras cuando fue seguro hacerlo. Es probable que la capacidad de Santana para superar estos problemas de salud
se viera reforzada por su resistencia de toda la vida, forjado a través de pruebas anteriores, como los abusos sexuales en la infancia y el diagnóstico de tuberculosis a los 19 años. Sus creencias espirituales, que mezclan influencias de las enseñanzas de Sri Chinmoy y del cristianismo, le proporcionaron una base para hacer frente a la adversidad. Además, el apoyo de su esposa, Cindy Blackman Santana, y de su equipo desempeñó un papel crucial en su recuperación, ofreciéndole ayuda emocional y logística. La franqueza de Santana sobre sus problemas de salud, especialmente a través de declaraciones públicas, también fomentó la conexión con sus fans, que le apoyaron con mensajes de apoyo. El viaje de Carlos Santana desde un pequeño pueblo mexicano hasta el estrellato mundial es un testimonio de su resistencia y su genio musical. Su innovadora fusión de géneros creó un legado duradero que le valió el éxito comercial y de crítica, a pesar de sufrir profundas tragedias, abusos en la infancia, enfermedades graves, crisis sanitarias, la pérdida de figuras clave y luchas personales. Canalizó el dolor hacia el arte y la filantropía, emergiendo como icono musical y humanitario. Su historia refleja una vida de triunfo sobre la adversidad, basada en la espiritualidad y el compromiso de sanar a través de la música.